Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compañere. Es para mí un gusto trabajar temas siempre de materia de salud y este punto de acuerdo mediante el cual exhorta de manera respetuosa a los 125 ayuntamientos recién en coordinación con las autoridades facultadas del Gobierno federal y el Gobierno del Estado de México, actividades, campañas físicas y digitales de manera permanente en materia de salud y educación sexual a efecto de prevenir, informar y concientizar sobre el VIH-Sida. En el marco del Día Internacional y Estatal de la Lucha contra el VIH-Sida, es importante realizar algunas reflexiones. Desde la aparición del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, distintos organismos internacionales han puesto en marcha diversas estrategias para hacer frente a la pandemia del SIDA a nivel mundial y estos esfuerzos están coordinados por la ONU-SIDA y en este año este organismo adoptó el lema "Sigamos caminando de los derechos". La nueva estrategia mundial contra el SIDA, desde el 2021 al 2026, pretende reducir las desigualdades que fomentan la epidemia del SIDA y poner a las personas en el centro para involucrar el mundo para acabar con esta enfermedad que es el SIDA como una amenaza para la salud pública antes del 2030. Décadas de experiencia y pruebas a partir de la respuesta contra este movimiento del VIH demuestra que las desigualdades contribuyen y evitan el progreso hacia dar un final al SIDA. Los retos son diversos, desde garantizar el derecho de la salud de las personas que viven con VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, o SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Planea e implementar estrategias para la prevención hasta eliminar la discriminación, perjuicios. En el estudio disponible del Mundo reporta que 50% de la población que tiene actividades discriminatorias hacia este grupo de población. Además, en México se estima que 3 de cada 10 personas que viven con VIH-Sida se han abstenido de usar un servicio de salud durante la pandemia de COVID por el temor a sufrir tal discriminación. En México, las personas que viven con VIH-Sida enfrentan formas de discriminación desde las más sutiles, como las que expresan a través del lenguaje o chistes ofensivos o discriminatorios, hasta las más crudas y evidentes como la exclusión o la restricción de los derechos por vivir con VIH-Sida o SIDA. En estas formas de discriminación se añaden otros atropellamientos y atroces negativas a la adquisición de los servicios de salud o a la negativa al acceso de medicamentos necesarios para el cuidado de la salud para ellos o para sus familias. Las actitudes negativas con respecto al virus, a la enfermedad y al VIH y SIDA crean un clima en el cual las personas se vuelven temerosas de revelar su diagnóstico, para no ser víctimas del estigma, la discriminación, dejando en segundo término el cuidado de la salud y bienestar. En algunas consecuencias derivadas a este estigma o a la discriminación son la pérdida del trabajo, el rechazo y los problemas de la familia, la limitación de las opciones para formar familia, para formar comunidad, falta de acceso a los servicios de atención a la salud, la mayor riesgo de depresión, sentimientos de desesperanza, tratos sin respeto y dignidad a la persona que vive VIH o SIDA. Estos estigmas y discriminación repercuten de manera directa en el acceso a los servicios como a la salud, obstaculizando la prevención, detección y atención del VIH. La preocupación de nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez, por atender este tema se refleja en el Plan del Desarrollo Estatal de México
2030 al 2029, donde se propone realizar campañas de prevención y detección oportuna e imperantemente inmediata. En el primer informe de gobierno se informa que durante esta administración se ha designado un total de 2.228 casos nuevos de VIH-Sida, por lo que se implementarán acciones para la prevención, el control de casos y distribución de más de 2 millones de condones en lo que va del año. Desde el inicio de esta administración se implementaron 7.883 acciones para la prevención, el control de casos de pacientes con VIH-Sida y así como el manejo y acompañamiento a sus familias. Advertimos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, en el párrafo tercero, quinto, y determina que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen por obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de la universalidad, la independencia, la indivisibilidad y la progresividad, así como también queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional o de género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones o preferencias sociales o políticas. Por su parte, la Ley General de Salud establece que en su artículo 3 de la fracción 15, que es materia de salubridad general, la prevención y el control de las enfermedades transmisibles, así como también el artículo 134 de la fracción 13 ordena que la Secretaría de Salud Federal y los gobiernos de la entidad federativa en sus respectivos ámbitos y competencias realizan actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención, de control de enfermedades de transmisibles de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y el Código Administrativo del Estado de México determina en el artículo 2.3 que son autoridades en materia de salud, la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud del Estado de México y los municipios en su caso. Así, por lo anterior, la legislatura no debe ser omisa ante la realidad que viven las personas con VIH-Sida. Tampoco deben ignorar o invisibilizar esta pandemia que no abona a la solución. Como Poder Legislativo debemos eliminar cualquier normativa que vulnere la dignidad humana. Por ello, celebro la presentación de la iniciativa ciudadana impulsada por las activistas y la organización Fuera del Closet, que busca eliminar el Código Penal del delito peligroso de contagio que criminaliza y estigmatiza a las personas que viven con VIH-Sida. Queda de manifiesto que para lograr hacer frente a esta pandemia se necesita el trabajo coordinado de todas y todos los sectores de la sociedad sin dejar a nadie atrás afuera. En el marco del Día de la Lucha contra la Pandemia, hago un llamado nuevamente a los 125 municipios para que dentro del ámbito de sus atribuciones legales realicen en coordinación con las autoridades federales del gobierno y de las autoridades estatales las acciones necesarias para realizar actividades, campañas físicas y digitales de manera permanente en materia de la salud y educación sexual. En efecto, de prevenir, informar, concientizar y tratar oportunamente sobre el VIH-Sida en el marco del 1 de diciembre del Día Mundial del SIDA y del Día Estatal de la Lucha contra el VIH-Sida. En este mismo sentido, redoblen esfuerzos en la implementación de políticas públicas y campañas permanentes para prevenir, erradicar la discriminación de las personas que viven con VIH-Sida, este síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el marco del Día Estatal contra la lucha del VIH-Sida, en el marco del Día contra la discriminación y en el marco del Día de los Derechos Humanos. Que este día de conmemoración sirva para recordar el constante compromiso
que como personas legisladoras tenemos para tener la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas, que sirva para reconocer todas las personas del sector de salud que sigan entregando sus esfuerzos por combatir esta epidemia que lleva 42 años, que sirva para recordar que todas las personas que pudieron salir adelante y que perdieron su vida por una mala atención, por consecuencia de la pandemia o por un supuesto que servía para reconocer a la sociedad civil organizada, donde tuvieron discriminación o violencia, y recordemos que desde el comienzo de esta pandemia fueron y siguen siendo la primera línea de atención y respuesta. A todas esas personas, nuestro mayor reconocimiento, que apoyaron a cada persona que tuvo este momento tan crítico y tan crudo. Y así conmemoramos en el Día Internacional y Estatal de la Lucha contra el VIH-Sida. Es importante seguir reflexionando y aumentar las acciones para erradicar el 100% de este contagio de virus. Es todo, es cuanto.